Hace poco más de un año, en octubre del 2008, nació en Ciudad de México la Fundación para la Libertad de Expresión y hoy recibimos en Radio Nederland a su director Armando Prida Huerta. Bienvenido. Muchas gracias. Señor Prida Huerta, se dice que solo el poder está en posición de limitar la libertad de expresión. ¿Usted comparte este criterio? Yo creo que el poder es uno de los factores que limitan la libertad de expresión, pero también el propio miedo de las personas, la autocensura, es otro poder muy importante. Y hay dos niveles de autocensura, porque recibo amenazas o porque temo que lo que yo diga me ridiculice. Esos son los dos factores básicos que provocan la autocensura, no solo el poder. Me quedo con esta idea, señor Prida, porque efectivamente cuando hay dictaduras o gobiernos autoritarios, la limitación a la libertad de expresión es evidente, pero en caso de algunos gobiernos democráticos, de alguna forma se limita la libertad de expresión con esta autocensura que usted menciona y es algo que parece ocurrir con frecuencia en América Latina, ¿no le parece? Sí, en América Latina no solamente hay autocensura, hay los medios indirectos para crear la censura. En México tú puedes decir lo que tú quieras, pero decir la verdad cuesta. No necesariamente a todo mundo, porque hay verdades cómodas y hay verdades incómodas. Dependiendo de qué tipo de verdad y dependiendo a quién te dirijas, puedes o no recibir represión indirecta por aquello que tú dices. Así que, para ser muy conciso en la respuesta, la libertad de expresión en las democracias no siempre es tal. Y esos métodos que usted hace referencia de represión, podríamos decir algún ejemplo, algún tipo de medidas. Varios. Existen los sicarios periodísticos, aquellas personas pagadas por alguien, no necesariamente el régimen, puede ser algún otro interés, que se dedican a denostar la labor de las personas con difamaciones y calumnias, por supuesto sin ningún sustento, de tal manera que desprestigien a aquella persona que ellos quieren desprestigiar. Este tipo de trabajo ocurre muy frecuentemente en Latinoamérica. Si no puedo evitar lo que dices, voy a hacer que lo que dices no tenga valor por lo que yo digo de ti. Esa es una forma. Dos, existe la presión de la Secretaría de Hacienda, las arcas. Yo voy a revisar lo que tú ganas y yo voy a hacer que te calles porque voy a buscar que lo que tú ganas no sea lícito. En base a esa presión, mucha gente prefiere callar. Tres, existe la presión de aquellas empresas que reciben publicidad del Estado que le es negada y en falta de esos ingresos, el medio tiene que callar o en su defecto, decirle a quien escribe del medio que calle. 4. Existe también la parte de las empresas que trabajan para gobierno, no necesariamente con la publicidad, empresas allegadas al medio siendo del mismo dueño y viene la represión quitándote ese trabajo ilícitamente. 5. Existe también cuando esas empresas trabajan con otras empresas privadas que son amenazadas por el gobierno para que no obtengan el trabajo. Entonces son varias vertientes, no solamente es una. Y todas esas vertientes están comprobadas. Sí, porque además, en el caso de México, los periodistas críticos a menudo o van a la cárcel o directamente, bueno, son víctimas de ataques personales, son asesinados. Y con lo que usted me dice, intuyo que no solo se puede responsabilizar al crimen organizado de estos ataques. No, por supuesto que no. El crimen organizado lamentablemente tiene en este momento mucho poder y quiero hacer la precisión de que el gobierno lo está enfrentando correctamente. Pero aparte del crimen organizado, están funcionarios del gobierno que no les interesa que se publique algo respecto a ellos. No necesariamente hablo de un gobierno como una institución represora que se pone de acuerdo para destruir a un medio. Estoy hablando de funcionarios que trabajan en ese gobierno que, abusando de la autoridad y del poder que tienen, lo hacen para destruir a una persona o un medio.
Entonces, tú no puedes tocar al crimen organizado, es luchar contra el humo, pero ese humo te va a matar, ese humo te va a destruir. Y tampoco en ocasiones hay periodistas que tocan al gobierno porque pueden recibir una represión. La suma de los dos crean informaciones falsas de lo que ocurre en el país. Y esas informaciones hacen que tú no tengas el conocimiento adecuado para tomar muchas decisiones de tu propia vida. Voy a poner dos ejemplos simples para que la gente común y corriente lo entienda. Si existiera algún lugar en la República Mexicana donde el crimen organizado tuviera la fuerza y nadie publica lo que está pasando y tú eres un ciudadano común y corriente y decides cambiarte a esa ciudad, te vas a encontrar con que ya existe ese problema porque no tuviste la información. Y ahora te la pongo del lado del gobierno. Si tú no recibes la información correcta de cómo se usan, por ejemplo, los recursos, cuando vengan las elecciones tú vas a votar por aquello que crees que sabes, pero como no sabes, vas a hacer un voto incorrecto. Así es como te lastima de una manera breve la falta de información, de una manera muy gruesa. Pero hay otras cosas todavía más sencillas de la vida cotidiana, como puede ser el uso de los recursos en alguna ciudad para reparar, corregir, crear o afundar y no hacerse, porque los dineros en parte son corruptos y son desviados. Al no darle información, tú no sabes que tenías derecho a un hospital que nunca llegó. Tú no sabes que tenías derecho a una calle que nunca existió. Claro. Por eso es tan importante la información. Y desde el punto de vista de la empresa, señor Prida Huerta, usted como empresario no le extrañará que le pregunte por la responsabilidad, ¿no?, que tienen los empresarios en esta cuestión de la restricción de la libertad de expresión. Pero por supuesto. Nosotros en mis empresas tenemos varios periódicos en estados de la República Mexicana. Son periódicos evidentemente locales y esos periódicos locales tienen también información nacional. Hay ciertas informaciones que cuando nosotros las tocamos en su momento hace 8 años y medio, fuimos profundamente atacados por ello, por haber dicho la verdad, porque decir la verdad cuesta. En México a veces cuesta la vida y si no, pregúntenle a 51 periodistas muertos de 10 años para acá, a 9 desaparecidos, que si bien no se ha encontrado su cuerpo, no se puede decir que estén asesinados, pero se estima que así es. Esa es la parte que está lastimando a nuestra patria, pero está lastimando al mundo. México no es un país con ese problema, son muchos países con este problema en América Latina, son en muchos lugares del mundo, inclusive en democracias europeas, Italia o España, hay temas que no se tratan. Quizá en Holanda haya temas que no se tratan. Pues en este contexto, en México precisamente decíamos, surge esta Fundación para la Libertad de Expresión que usted dirige y me imagino que crear una fundación, un organismo de este tipo es asumir una tremenda responsabilidad. ¿Cuáles son las metas de la Fundación? Bien, primero es un reto muy importante. ¿Quiénes la constituimos? Existen magníficos académicos y abogados, periodistas, yo soy un empresario, que creemos firmemente que decir la verdad es una manera de mejorar. El reto, la meta, la visión, es crear un capítulo en cada estado de la República Mexicana y en cada país del mundo, para que todos estemos cambiando impresiones en el desarrollo de la libertad, para que cuando la libertad sea violada y en mi patria no me hagan caso, se lo diga yo al resto del mundo en cada capítulo de la Fundación, para que juntos condenemos ese acto en particular. Yo quiero ser muy específico, que un acto de violación de libertad de expresión es algo que lastima profundamente a todos. Que cuando muere un periodista, muere parte de tu libertad con él, de tu información con él. Y me parece que tenemos que defender esa libertad, porque todos tenemos que aprender a expresarnos sin atacar y a escuchar sin ofendernos. Yo creo firmemente que los capítulos que vamos a crear a nivel México y a nivel internacional
permitirán entrelazar las informaciones, enriquecernos con lo que ocurre en los otros países y condenar aquello que sea condenable, para luchar siempre, primero por un México mejor donde yo vivo, después por un continente mejor que es América y luego por un planeta mejor que es nuestro mundo. Usted habla en esta entrevista de forma, es una percepción personal bastante apasionado. Quería saber, no sé si entro demasiado en el campo de lo personal, pero me da la sensación de que usted habla desde la experiencia propia. Evidentemente, yo fui profundamente atacado. Todo el sexenio, en México los gobiernos duran 6 años, por eso se llama sexenio. Profundamente atacado del sexenio de Vicente Fox. No por Vicente Fox, por funcionarios que trabajaban con Vicente Fox. Por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Gil Díaz. Por el secretario de la Función Pública, que su obligación era cuidar que no se violara la ley, Eduardo Romero Ramos, y no lo hizo. Por la secretaria de Conaculta, que me denunció ilícitamente, y por el director de la Comisión Nacional de Texto Gratuito, Jorge Velasco y Félix. Por supuesto que yo viví una represión de 6 años y fracción, en todos los sentidos, hasta amenazas de muerte. Todo está aprobado. Todo lo que yo les puedo decir aquí está aprobado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bajo una investigación rigurosa de más de 10 meses, se comprobó con documentos todo lo que yo estoy aquí diciendo y mucho más, que necesitaría 2 horas para explicarlo. Lo he vivido profundamente. Y de ahí imagino también esta necesidad, ¿no?, de crear una fundación como la que ahora dirige, que ya tiene de por sí el desafío de garantizar la libertad de expresión, pero también hay otro reto importante, que es el facilitar que todo el mundo tenga esa libertad de expresión, el hacer llegar la libertad de expresión a la ciudadanía que hasta ahora no ha tenido esa opción. Por supuesto, la fundación tiene 4 vertientes. El vertiente académico o de la educación, que debemos de cambiar, por lo menos lo que compete a México, y así lo pensamos en la fundación, la instrucción primaria con capítulo específico para los niños en los libros de texto, a base de debates interiores en las escuelas para el desarrollo de esta libertad. Tenemos también la parte social. Debemos de involucrarnos con las demás ONGs para lograr esa libertad de expresión. Tenemos la parte de periódicos. Nos gustaría que se sumaran todos los medios para esta batalla que no es fácil. Y tenemos la parte política. Crear la conciencia de que decir la verdad a un funcionario, si está cometiendo un error, lo único que hace es beneficiar el trabajo para nuestra patria y enaltecer esas libertades. Por supuesto que hemos vivido cosas terribles, por eso nace esta fundación, independiente, no requiere dinero de nadie, donde sus miembros, todos sus miembros, son gente íntegras, y donde hemos vivido muchos de nosotros la difamación. Quisiera explicar esto en 2 minutos. Es más fácil destruir la credibilidad de una persona que demostrar que no tiene razón. Si yo puedo escribir mal de ti y de cualquiera constantemente, sembraré la duda. Cuando yo fui atacado por el gobierno, lo primero que hicieron para restar credibilidad a mis medios fue difamarme. De esa manera lo que yo dijera del propio gobierno no tenía valor. No les funcionó. No pudieron probar lo que no era posible probar. Esta es la manera como uno tiene que probar esa libertad de expresión. Vamos a entender. 1. La esencia de todas las libertades es la libertad de expresión. Con ella defiendes todas, sin ella las pierdes todas. 2. La libertad de expresión es un derecho. La difamación, la injuria, la calumnia son un ilícito. La libertad de expresión no es una patente para decir lo que tú quieras. Sí, sí. Tiene los límites que te marca la propia ley y el respeto que le debes a todos los demás y el sustentar lo que dices.
Porque si tú sabes algo y no lo puedes sustentar, entonces no lo puedes probar, entonces realmente no lo sabes. Así que esa es la forma como estamos nosotros trabajando. Yo reitero, la libertad de expresión es un derecho, la calumnia, la difamación y la injuria es un ilícito. Sí, sobre este punto quería profundizar, señor Prida Huerta, ya nos vamos acercando al final de la entrevista, pero precisamente hay algunos gobiernos latinoamericanos que han expresado la necesidad de crear mecanismos de control de los medios, porque quizá a veces en aras de la libertad de expresión se cometen delitos, pues como usted decía, ¿no?, la difamación o la injuria. ¿Cree usted que es necesario tener estos mecanismos de control? Sí, pero no por el gobierno. El gobierno no puede ser juez y parte. Como lo quieren plantear algunos gobiernos, es yo decido qué es bueno y qué no. Entonces se vuelven juez y parte y ellos son los que se vuelven la ley. No, yo creo que debe de haber un código de ética público de cada medio y de cada persona que escriba. Debe de haber un defensor de los derechos del lector en esos países donde se abusa con la injuria, pero no dependiente del gobierno, autónomo del gobierno. Y en todo caso, si llegas a extremos, un consejo consultivo ciudadano independiente que determinara en un momento determinado si hay o no abuso de parte de un medio. Y la solución no es cerrar el medio, es corregir el error. El medio debe de existir y corrigiendo el error, el medio mejora. El consejo consultivo, el código de ética público, el defensor de los derechos del lector, me parece que son herramientas necesarias, pero no controladas ni organizadas por los gobiernos, independientes y autónomas. Pues ya una última pregunta, señor Armando Prida, con todo este panorama de lo que hemos estado hablando, quería saber en qué medida, según su opinión, pueden jugar un papel importante las nuevas tecnologías, y me refiero sobre todo a, por ejemplo, los blogs, las redes sociales, en el sentido que se difunde y se intercambia más información por fuera de lo que son los medios tradicionales. A mí me parece que son tecnologías deliciosas porque te permiten expresar con un teléfono móvil, estar informando lo que está pasando en cualquier sitio, en cualquier momento, a pesar de las restricciones o controles que pudieran existir. Sin embargo, tendrá que existir una normatividad para evitar esa difamación. Ninguna libertad puede ir a ningún extremo. Las libertades tienen las limitantes de los derechos de los demás. Por lo tanto, todas estas tecnologías son magníficas para difundirnos, pero tendremos que, con el tiempo, regular las normas de lo mismo, en beneficio de una verdad, no de la verdad de quien quiera transmitir, sino de la real verdad. Perfecto, pues con esa idea nos quedamos. Nos ha visitado Armando Prida Huerta, director de la Fundación para la Libertad de Expresión, con sede en México. Muchísimas gracias. Encantado, ha sido un gusto. Gracias.